Hola para todos y para todas. Nos encontramos en este miércoles santo, continuando con nuestros programas en especiales para Semana Santa. Y hoy vamos a ver un tema bien interesante que es la relación que hay entre religión y coronavirus. Uno dirá, pero padre, ¿qué relación puede haber entre la religión y el coronavirus? Tiene algo muy interesante que ver y es que no es la primera vez que sucede algo así en la humanidad. Ya tenemos unos antecedentes, como una epidemia que se dio más o menos entre el siglo VI y VII, cuando estaba el emperador Justiniano, en el decaimiento del Imperio Romano, que eso fue una de las situaciones que llevó al colapso del Imperio Romano en su época. Pero también tenemos un acontecimiento un poco más reciente, muy documentado, gracias a Dios, que se da en el siglo XIV, y es el fenómeno de la llamada peste negra o peste bubónica, que afectó especialmente toda Europa, parte de Asia, pero especialmente a Europa. Vamos a ver en qué consistió la peste negra, qué papel jugó la religión en ese momento y qué consecuencias trajo a posteriori esta situación particular de pandemia que se vivió en Europa en aquel entonces. Entonces, empezó como una enfermedad, pocas personas empezaron a enfermar. Esto se entiende que se originó en Asia, se transportó a Europa y la gente empezaba como con maluquera, dolor de huesos, fiebre, unas fiebres muy altas, y empezaban a darse unas inflamaciones en las ingles, en los ganglios, especialmente en las ingles, en las axilas o en la garganta. Y empezaba a generar sus problemas respiratorios hasta que las personas morían. La gente en esa época pensaba que era una plaga que estaba en el aire. Entonces muchos empezaron a hacer fogatas y con el fuego pensaban que el fuego los purificaba y los liberaba de esa situación de la epidemia. Otros tuvieron una garrafal idea que fue salir de los centros poblados para dirigirse a los pueblos, a las provincias, porque pensaban que allí se encontrarían a salvo. Y lo que hicieron fue llevar por todas las regiones esta epidemia. ¿Qué se pudo entender y qué se pudo comprobar siglos después de cuál fue el origen de esta epidemia o de esta plaga o de esta peste? Resulta que de las ratas negras que habían en los graneros y donde convivían con los humanos, de allí salió la bacteria que se transmitió a los humanos. ¿Y cómo se transmitió a los humanos? A través de las picaduras de las pulgas. Entonces las pulgas transmitían a los humanos el virus. Este virus empezaba a incubarse en las personas, lógicamente después de que la persona estaba infectada, por vías orales y aéreas, transmitían rápidamente y contagiaban rápidamente a quienes estaban en su entorno, y puesto que las personas tenían mucha tos y estornudos, pues muy fácilmente se contagiaba. Hasta el momento, pues es muy similar a la situación que estamos viviendo del coronavirus, pero los datos que nos arroja la historia sobre el tema son supremamente alarmantes y preocupantes. Unos datos alarmantes son, por ejemplo, en la península ibérica, o sea, en España, más o menos se estima que de 6 millones de personas que había en ese entonces en la península ibérica, se redujo a 2,5 millones, casi el 65% de la población. En Navarra, eso fue en Navarra, en Cataluña se dice que fue entre un 50 y un 70% de la población. En la Toscana, una región italiana caracterizada por un dinamismo económico, perdió entre el 50 y 60% de la población. Siena, por ejemplo, también con un 60%. Y Bolonia, que con un 45%. Florencia, que se estimaba que para aquel entonces tenía 92.000 habitantes, quedó solamente con 37.000. Y en términos absolutos se dice que de 80 millones de europeos que había al momento de iniciar la peste en
1347, quedaron reducidos a 30 millones en 1553. Estos datos son extraídos de la historia de las epidemias en España y sus colonias entre 1348 y 1919 de José Luis Beltrán, del 2006. Pues es un libro pues reciente. ¿Qué nos ayuda a entender esta situación? Que cuando se empezó a dar la epidemia de la peste negra, que en gran medida se dio por la migración, o más bien por el comercio, y los que transportaban las mercancías, especialmente por barco, dice pues estos estudios que la peste avanzaba más o menos 50 kilómetros al día, contando que por vía marítima avanzaba 50 kilómetros y por vía terrestre entre 3 a 5 kilómetros diariamente, o sea que iba infectando a la población. No había una cura, no se sabía cuál era la causa de esta enfermedad, pero todo el mundo se llenó de pánico. Incluso se marcaban cruces negras donde habían estado personas infectadas, donde habían personas infectadas, y después de que morían se quemaba todo lo que tenían en la casa para evitar el contagio. Esta situación llevó a una preocupación muy alta y a una situación de pánico. Transcurridos estos 7 u 8 años de epidemia, surge algo muy interesante, y es que hubo un florecimiento en todo, absolutamente todo, en esta región del mundo, en Europa y también en parte de Asia. ¿Por qué? La ciencia avanzó significativamente gracias a que algunos médicos se contagiaron de la epidemia y empezaron a describir los síntomas que tenían, cosa que ayudó a aumentar la capacidad de estudio científico desde la sintomatología, porque antes se preguntaba a los pacientes qué tenían, los pacientes no sabían explicar muy bien cuáles eran sus síntomas, entonces por eso no podían ser atacadas muy bien las enfermedades. Aquí fueron médicos que se contagiaron, describieron cómo era la enfermedad y eso produjo una evolución significativa en la medicina. También se dio otra situación muy particular, fue con el tema del comercio y de la economía. Al verse reducida la población, la mano de obra aumentó. En los campos, que mucha gente salió del campo hacia la ciudad después a trabajar, se empezó a cambiar la figura de el latifundio, ¿cierto?, del feudalismo, por una figura de las propiedades familiares. Entonces, las familias trabajaban en lo propio, ya no tenían que rendirle cuentas al señor feudal, y esta fue una de las situaciones que llevó al quicio del cambio del feudalismo a la burguesía. Otros factores asociados a la situación es las órdenes mendicantes. ¿Quiénes eran? Eran comunidades religiosas que practicaban el voto de la pobreza y vivían de los donativos que les hacían las personas en especie. Estos tuvieron unos grandes predicadores que movían masas y las masas empezaron a seguir a los predicadores. Esto posibilitó el auge del intercambio del dinero y el cambio de la pecunia, que era casi como el trueque, al cambio del dinero. Y con el dinero poder subsistir en otras ciudades donde iban siguiendo a los predicadores. Esto lo explica muy bien el cardenal Joseph Ratzinger. Bueno, en esa época era simplemente sacerdote en 1972, en un libro que se llama La historia del pueblo de Dios. Incluso llega a decir Joseph Ratzinger que los franciscanos fueron los creadores del capitalismo al crear el paso, al influenciar el paso de la vida feudal a la vida burguesa. Pero también en la religión se da una situación muy particular. Se veían prácticas piadosas, incluso muchos movimientos de la época se encaminaron más bien, o se esforzaron por, a través de prácticas religiosas, espantar o exorcizar aquella peste. Algunos decían que era un castigo de Dios por la maldad en el mundo. Aparecieron las órdenes de los flagelantes, que eran personas que se flagelaban, se golpeaban, haciendo penitencia para que pasara la peste, las grandes procesiones, pero también
se dio un momento de increencia. Dios no existe y es imposible que exista posibilitando esta epidemia. Resulta que pasado este episodio terrible de la peste negra, se da un resurgir en el mundo conocido como el Renacimiento, que trae unas ventajas, unas novedades, un nuevo aire al mundo, con unas joyas en la literatura, con unas joyas también en todo lo que viene a ser el arte religioso, la música, la literatura, la ciencia, el comercio, la industria y la filosofía. De ahí que en este momento particular en el que nos encontramos, el coronavirus nos lleva a replantearnos la esperanza. Y seguramente después de esta situación particular que estamos viviendo, tendremos todos un brote, un renuevo de esperanza. Va a cambiar nuestro sistema económico porque seguramente va a sentirse afectado nuestro modelo capitalista y consumista que venimos implementando desde hace varias décadas, y que por este aislamiento voluntario y también obligatorio se ha visto frenado. También se cambiarán las condiciones laborales, el teletrabajo seguramente va a resurgir y se va a institucionalizar en muchas partes como práctica constante de labor. Pero algo que sí es novedoso y que debemos darle gracias a Dios es que como humanidad hemos entendido algo, que la única cura para los males que nos aquejan es la solidaridad y la unión. Y algo que hemos podido ver a nivel mundial con el eslogan de Quédate en tu casa es que artistas, políticos, industriales, científicos, todas las manifestaciones públicas, pero también privadas, hemos entendido que el cuidarnos a nosotros y el cuidar a los demás es el principio de la salvación de la humanidad, saliendo de nuestros egoísmos, de nuestras resistencias y de solamente pensar en mis intereses para pensar en el bien de los demás. Los invito entonces para que en esta Semana Santa nos llenemos de esperanza sabiendo que esta situación durará un tiempo, no será para siempre, y que después vendrán unos cielos nuevos y una tierra nueva en la que Dios nos inspira y nos mueve a vivir de una forma más humana, más cordial y más cercana los unos con los otros. Los invito también entonces para que a la luz de esta situación que pasó con la peste negra, que hay ya muchas fuentes donde consultarla, podamos profundizar y darnos cuenta que después de una situación de crisis como esta que estamos viviendo, llegan unas primaveras espectaculares para toda la humanidad.